Juan Carlos del Pino continúa generando controversia en Venezuela y en toda América Latina con sus recientes declaraciones sobre el último fraude electoral en el país. Según del Pino, Nicolás Maduro y sus cómplices diseñaron un plan meticuloso para aferrarse al poder, un esquema que, en sus palabras, constituye uno de los fraudes más descarados de la historia moderna, un golpe directo contra la democracia, aunque ya hace tiempo que Venezuela dejó de considerarse una democracia genuina. Sin embargo, entre todas las revelaciones recientes de del Pino, una destaca por su gravedad y por su contundencia, una que llegó a la opinión pública en las últimas horas y que desvela con escalofriante claridad el oscuro funcionamiento del régimen chavista. Según el testimonio de del Pino, un rector chavista, presente junto a la noche del 28 de julio en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, CNE, le confesó que la oposición estaba ganando las elecciones de manera aplastante. Pero, según sus palabras, esta victoria solo quedaría en secreto, entre nosotros, ya que el escenario ya estaba preparado para Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Esa misma noche, la maquinaria del fraude se activó para consumar una nueva victoria ilegal en favor del régimen dictatorial de Maduro. Con esta confesión, del Pino desentraña los entresijos de un sistema que, bajo el pretexto de la democracia, manipula cada aspecto del proceso electoral. Del Pino explica que, esa noche, ya libre de la responsabilidad de su cargo en el CNE, fue presionado para que legitimara el fraude, acompañando el anuncio que leería Elvis Amoroso. Decidió no hacerlo, retirándose del organismo electoral en un acto que, según él, fue una decisión de principios. Ese fue solo uno de los tantos eventos en una larga cadena de irregularidades, arbitrariedades y favoritismos desplegados desde marzo, cuando comenzó oficialmente el proceso electoral. Durante los meses siguientes, el régimen montó una estrategia que no dejó espacio para el azar, asegurándose de que no hubiera ninguna posibilidad de derrota para Maduro y sus aliados. Juan Carlos del Pino señaló que se había dado cuenta desde hacía tiempo de que la oposición no tenía oportunidad alguna en estas elecciones, ya que el plan de fraude estaba diseñado y perfeccionado con anticipación. Desde su posición, observaba cómo el Consejo Nacional Electoral operaba bajo un libreto que los miembros del régimen seguían al pie de la letra. Los movimientos sospechosos y las maniobras eran evidentes, como las trabas en la inscripción de venezolanos en el exterior, un intento claro de reducir la participación de aquellos que habrían votado en contra del gobierno. Además, dentro del propio país, los obstáculos para la inscripción de nuevos votantes también fueron significativos. Se estimaba que cientos de miles de jóvenes nuevos electores se unirían al padrón electoral, pero el régimen dificultó este proceso, limitando la disponibilidad de máquinas de inscripción y actualización de datos a un número mínimo. Del Pino relató que en un momento hubo hasta 1,300 máquinas de inscripción y actualización de datos disponibles, pero solo se activaban 300 cada semana, en un intento deliberado por controlar el crecimiento del electorado. A pesar de estos obstáculos, más de 630,000 nuevos votantes lograron inscribirse, pero esta cifra estaba lejos de representar el total de personas que querían participar en los comicios. Sin embargo, la maquinaria del CNE, bajo el control del régimen, limitó intencionalmente el acceso de muchos ciudadanos a su derecho al voto, manipulando desde el principio el proceso electoral. Ya cuando era evidente que el resultado sería fraudulento, y Elvis Amoroso estaba listo para anunciar los resultados ante Venezuela y el mundo, Del Pino intentó advertir a la campaña de Edmundo González Rutia sobre lo que estaba por ocurrir. Comunicó sus preocupaciones, anticipando que lo que estaba a punto de ocurrir no reflejaría la voluntad del pueblo. Por esta razón, cuando finalmente se anunció el supuesto triunfo de Maduro, la expresión de la oposición frente a las cámaras fue una mezcla de frustración y resignación, ya que conocían de antemano el desenlace fraudulento de la jornada. Desde las 6 de la tarde de esa noche, Del Pino comenzó a recibir información de fuentes confiables en varios centros electorales, especialmente en lugares donde tradicionalmente el chavismo había sido fuerte, y donde la oposición, sorpresivamente, mostraba ventaja en las mesas ya escrutadas. Esta información de primera mano, obtenida a través de sus años de experiencia en el ámbito político y electoral, le confirmó lo que sospechaba: el régimen estaba perdiendo en varios sectores clave. Sin embargo, en lugar de aceptar la voluntad popular, el régimen manipuló los resultados y alteró la transmisión de datos, controlando cada aspecto de los reportes en tiempo real. El testimonio de Del Pino revela que, incluso en los bastiones chavistas, los resultados indicaban un cambio significativo, algo que el régimen no estaba dispuesto a aceptar. En un momento, fue advertido por representantes del régimen que debía apoyar la paz de la República, una frase que en realidad encubría la presión para que validara el fraude en nombre de la estabilidad del país. Sin embargo, Del Pino se mantuvo firme en su decisión de no convalidar el proceso, una postura que le trajo numerosas consecuencias y amenazas. Juan Carlos del Pino ha relatado también que después de aquella noche decisiva del 28 de julio, decidió dar un paso al costado.
No quiso acompañar al resto de los altos funcionarios del CNE en la perpetración de este crimen contra el pueblo venezolano, un fraude que arrebató la soberanía al pueblo y que profundizó aún más la crisis de legitimidad del régimen. Del Pino explicó que, si en algún momento querían confrontarlo por sus acciones, sabrían dónde encontrarlo, ya que había decidido quedarse en su hogar sin intención de huir del país. Pero las constantes amenazas, el asedio por parte del régimen y el peligro inminente para su vida lo obligaron a tomar una decisión difícil y salir del país para proteger su integridad física. Fui a mi casa y esperé, recuerda Del Pino sobre las horas posteriores a su renuncia tácita al proceso fraudulento. Durante esos días, recibió varias llamadas de altos funcionarios del régimen, incluyendo al propio presidente del CNE, quien le insistió en que asistiera a eventos públicos para respaldar oficialmente los resultados. Les dije que no participaría en ningún acto de convalidación de este fraude, afirmó Del Pino con determinación. Y fue así como, enfrentando presiones y amenazas, decidió no someterse al régimen y preservar su integridad, aunque esto significara el exilio. Desde su salida del país, las revelaciones de Juan Carlos Del Pino han continuado sacudiendo la opinión pública y han fortalecido la resistencia de los sectores que buscan recuperar la democracia en Venezuela. Del Pino ha compartido detalles de un fraude tan meticulosamente diseñado que ha dejado a muchos perplejos, cuestionando cómo el régimen ha logrado mantenerse en el poder a pesar de la clara oposición del pueblo. Pero, ¿cuántas revelaciones más guardará Del Pino? ¿Cuántas más está dispuesto a contar en los próximos días? En un país donde el tiempo es vital y la dictadura de Nicolás Maduro se aferra cada día más al poder, el silencio ya no es una opción, y cada día que pasa es un día más en que el régimen gana terreno. El testimonio de Del Pino, además, es una llamada de atención a la comunidad internacional, que, hasta el momento, ha mostrado una preocupante pasividad ante la situación en Venezuela. A pesar de las evidencias de crímenes de lesa humanidad, del autoritarismo creciente y del desmantelamiento de las instituciones democráticas, la reacción global ha sido limitada. La democracia venezolana, sepultada oficialmente el 28 de julio, aún busca un renacimiento, de la mano de figuras como Edmundo González Rutia y María Corina Machado, quienes representan la esperanza de un futuro diferente. La mirada está puesta en el 10 de enero de 2025, cuando González, el presidente electo por voluntad popular, debería asumir el liderazgo de Venezuela. Por ahora, solo queda esperar. Pero la espera es amarga, y el pueblo venezolano, exasperado, exige acción. Es momento de dar un golpe en la mesa, de alzar la voz y de demostrarle al régimen que sus días están contados. La dictadura de Nicolás Maduro ha sobrevivido a costa de la represión, la corrupción y el fraude, pero cada mentira que se desmorona acerca al país a un cambio inevitable. La gente ha esperado suficiente y ya no puede tolerar que el régimen continúe intimidando, persiguiendo y silenciando a quienes se oponen a sus políticas. Es hora de recuperar la esperanza y de luchar por una Venezuela libre, por una patria donde la voluntad popular se respete y donde el poder esté verdaderamente en manos del pueblo. Juan Carlos Del Pino ha dejado en claro que no cesará en su empeño de sacar a la luz los secretos de aquella noche oscura que marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. Con cada declaración, cada revelación y cada denuncia, Del Pino contribuye a construir el relato de lo que realmente ocurrió, un testimonio que no solo busca justicia, sino que también se convierte en un símbolo de resistencia ante la opresión. Y mientras esperamos el desenlace de esta historia, les invitamos a que compartan esta verdad, a que eleven sus voces y se conviertan en parte de la lucha. Cada palabra que se pronuncia, cada declaración que se hace pública, es un paso más hacia la libertad. La historia que Juan Carlos Del Pino nos cuenta no es solo la suya, es la historia de millones de venezolanos que han sido silenciados y marginados, de familias que han perdido a sus seres queridos, de jóvenes que han tenido que emigrar y de aquellos que han sufrido la represión en carne propia. Pero este fraude monumental, que quedó grabado en la memoria de todos aquellos que presenciaron el proceso electoral, es más que una simple maniobra política. Es la expresión de un sistema podrido, sostenido por el abuso de poder y la manipulación de los mecanismos democráticos. No obstante, el régimen de Maduro sabe que, aunque puede controlar las instituciones y manipular los resultados, no puede cambiar el sentimiento de un pueblo entero que se mantiene en pie, con una resistencia que crece cada día. Desde el exilio, Del Pino hace un llamado a la comunidad internacional. Ya no basta con declaraciones y sanciones aisladas. Venezuela necesita una intervención firme y decidida, una respuesta que realmente represente la solidaridad con los principios democráticos. No podemos permitir que se repita lo ocurrido el 28 de julio. Este régimen ha cruzado todos los límites posibles, y cada día que permanece en el poder es un día de sufrimiento para los venezolanos. El final de esta historia no ha sido escrito aún. Es un capítulo que sigue en construcción, un capítulo que, en el mejor de los casos,
cerrará con la restauración de la democracia, la justicia para las víctimas y la reconstrucción de un país devastado por años de corrupción y opresión. Venezuela sueña con la libertad, y ese sueño no es una utopía. Ese sueño está más cerca de convertirse en realidad cada vez que alguien alza su voz, cada vez que una nueva generación toma las riendas de su destino y cada vez que los venezolanos, dentro y fuera del país, se unen por una misma causa. El 10 de enero de 2025 marca una fecha esperanzadora, una fecha en la que, si se respeta la voluntad del pueblo, Venezuela podría iniciar un nuevo rumbo bajo el liderazgo de Edmundo González Urrutia. Esta es la oportunidad para que el país inicie el camino hacia la reconstrucción, para que recupere sus instituciones y para que aquellos que han sido cómplices de la dictadura rindan cuentas ante la justicia. No será un proceso fácil ni rápido, pero es un objetivo que cada día cobra más fuerza en el espíritu de los venezolanos. Con cada revelación de Del Pino, el mundo se hace más consciente de la verdad detrás del régimen de Maduro. Esta historia, narrada con valentía y dolor, quedará registrada como un testimonio de la resistencia venezolana, de su lucha por la libertad y de su empeño en recuperar la dignidad perdida. A pesar de los obstáculos, a pesar del miedo, la verdad sigue avanzando, imparable, como una corriente subterránea que eventualmente saldrá a la superficie. Yo no me rindo, concluye Del Pino, y confío en que mi país tampoco lo hará. Este régimen se sostendrá por un tiempo más, pero no indefinidamente. La verdad siempre sale a la luz, y cuando ese momento llegue, será un día de justicia, un día de libertad y un día de paz para todos los venezolanos. Y así, Venezuela espera, pero ya no con la misma resignación. Ahora, con los testimonios de quienes se atreven a hablar, con la presión internacional que crece, y con la esperanza de un futuro mejor, la nación está más cerca que nunca de alcanzar la libertad. Porque la verdad es un arma poderosa, y en las manos correctas, puede cambiar el curso de la historia.